Tú no eres capaz de ir a votar y no tienes la fuerza de voluntad de ir a votar una nueva ley que se presenta y no puedes ir y no quieres ir a votar o no te apetece ir a votar porque no te da pereza o tienes otras cosas que hacer, entonces es que no valoramos nuestras libertades. Entonces es que no estamos preparados para una democracia. De que nosotros realmente en España vivimos una falsa democracia actualmente. El bono cultural. Un joven dice: qué guay, me han dado 400 euros, creo que es este año. Puedo ir al cine todos los viernes del año y aún me sobran 100 euros para comprarme Un videojuego. 3 CDs. Y a mí no me entra en la cabeza que alguien pueda usar eso como factor determinante para decir: qué bien lo están haciendo, vuelvo a depositar mi confianza en ellos. Entonces, al final lo que ha hecho Bukele es un milagro. Sí, hay gente que ha entrado en la cárcel injustamente, seguramente, porque los juicios Han brillado por su ausencia. ¿no? O sea, Sí. entonces yo creo que el modelo de dictadura ha cambiado, especialmente en Occidente, donde ya estamos bastante desarrollados y en el que la sociedad en cierto modo está cansada de trabajar, ya está cansada de... ¿no? Estamos muy acomodados y te dan un dinerito, tú te conformas, vives feliz, digamos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Barra de Bar, el podcast más cuñado de España. Estamos aquí otra vez. Hoy, bueno, venimos con muchas ganas. Llevamos un mesecillo de vacaciones, así que disculparnos a nuestros oyentes, que sé que habéis estado esperando con muchas ansias este nuevo episodio. Estoy hoy solo con mi cotertuliano Íñigo Merino, bueno, ya lo conocéis todos. Y nada, pedir disculpas porque hemos estado de vacaciones, ahora os contaremos alguna anécdota que otra en el lejano oriente. Y antes de empezar a contar las anécdotas, un poco lo que vamos a hablar hoy es un episodio que vamos con muchas ganas, un episodio que es un tema que se lleva hablando mucho tiempo ya, yo creo que cientos de años, y vamos a hablar sobre dictadura versus democracia. Igual nos cancelan, ¿no, Íñigo? Tema bastante polémico. Tema bastante polémico, pero tenemos muchas por ganas. suerte somos moderados tú y yo en nuestras opiniones. Sí. Bueno, no diría que somos expertos, pero sí que estamos informados más o menos de la actualidad. Y nada, si quieres empezamos contando alguna anécdota de nuestros Yo viajes. antes de nada matizar que el que ha estado fuera un mes has sido tú. Yo me fui 4 días, pero bueno, que sí, sumarme a las disculpas a nuestra querida audiencia que os hemos tenido olvidados un mesecillo, pero bueno, ya sabes cómo dicen que lo bueno se hace esperar. Así que aquí estamos con más fuerzas que nunca. Y lo que sí, antes de nada, me gustaría empezar dando la enhorabuena a los aficionados del Club Atlético de Madrid por la vuelta a nuestro legítimo escudo, este que está aquí, tan bonito que es. Y nada, ya está de vuelta a lo que nos arrebataron sin ningún tipo de consenso. Y nada, dar un riguroso saludo a todos aquellos que decían que en 10 días nos habríamos olvidado del tema y 7 años después aquí estamos. Así que nada, gracias a los 68.894 socios que nunca dejaron de creer. Ahora solo queda que nos devuelvan el club y nada, odio eterno al fútbol moderno. Bueno, ¿Algún comentario tú sobre esto? yo prefiero abstenerme. Pero bueno, yo me desentiendo del fútbol, así que ahí estamos. Nada, igual contar alguna anécdota ahí del lejano oriente, Íñigo. No sé si tienes alguna anécdota. Yo no considero que hasta en el lejano oriente. Bueno, ojo, yo fui a visitar a Uzbekistán, he estado en Uzbekistán, y para aquellos fieles que vieron el episodio con Topoti, creo que es el episodio número 1, ¿no? Dos. El episodio número 2, después del episodio piloto. Estuve en el lago Aidar, pondré algún clip de cómo falló Topoti en el GeoGuessr que le pusimos, la prueba que le pusimos en encontrar el lago. Bueno, pues fui a visitarlo para ver si es real. Es Uzbekistán, creo. No, hostia, tú. Uzbekistán no tiene cobertura oficial. No, No tiene cobertura oficial, tú. No. Uzbekistán. No tiene cobertura. Tú, que te has sacado una foto que ha hecho un random así con su cámara. Así yo no puedo. Y sí, he considerado Ucrania por un segundo, pero... porque claro, no me podía creer que Topotic no conociese tal sitio. Y bueno, y luego otra anécdota así curiosa fue un baño que tuvimos que visitar. Ahora voy a poner el baño estereotipo, tendréis una foto por aquí arriba, del baño estereotipo de Uzbekistán, un agujero. Y nada, toda una experiencia. El que tenga la oportunidad de ir, igual que se lo piense 2 veces, pero Dirías que lo mejor del viaje fue que acabó, ¿no? se podría decir que se hizo un poco largo al final, pero bueno, lo mejor es que estuve con la familia y eso. Pero bueno. Ahora que decías lo de Topotic,
ha llegado a 1000 visualizaciones. Así que muchas gracias a todos. Os queremos mucho y vamos a por más. Bueno, si quieres ya empezamos un poco, o quieres decir alguna cosa de Turquía. Bueno, yo suelo decir que hice muchos amigos en Turquía y que espero que el gorro no impida que se asiente bien la repoblación a la que me he sido sometido. Pero sí, siempre está bien tener vacaciones. Pero ya de vuelta a lo bueno o a lo malo. Eso es. Bueno, a lo bueno. Que venimos con muchas fuerzas para el podcast. Lo primero, hemos dicho que vamos a hablar sobre dictadura versus democracia. Entonces queríamos hacer un inciso, ¿no? Igual no nos vamos a meter muy en queremos disceñir, ¿no? Un poco de lo político en sí, de la ideología política, y hablar un poco más entre dictadura y democracia, ¿no? Hay distintos movimientos políticos, ya sea comunismo, fascismo y tal, que se inclinan hacia una dictadura, y luego ya igual otros sistemas que se inclinan más a la democracia. Nosotros queremos disceñirnos un poco de eso, ¿no? Y hablar un poco más de lo que es una dictadura y una democracia. Yo un poco, si quieres, la explicación para diferenciar una. Yo creo que esto es importante. Sí. Entonces, muy atento. Esto también pensáoslo en vuestra vida cotidiana y cuando estéis en vuestro país o en vuestro respectivo y analicéis un poco vuestro sistema político, lo que veis, pensad un poco en esto, ¿no? Entonces, una dictadura básicamente es un sistema político en el que una persona, un individuo o un grupo mantiene todo el poder, ¿vale? Entonces esto es algo importante que sepáis detectarlo. Y luego una democracia es un sistema en el que el poder reside en el pueblo, ¿no? Y en el individuo. Y de dos maneras. Una de forma representativa, es decir, que el pueblo vota a un representante para que pasen sus ideas, que eso sería la situación de España, por ejemplo. O representación directa, que es como tenían en la antigua Grecia o en Suiza. Democracia directa. Democracia directa, sí. ¿Qué he dicho? ¿Dictadura directa? Has dicho representación directa. Representación directa, sí. Es democracia con representación directa, se llama así. Pero bueno, sí. Y entonces que el pueblo va directamente a votar a las urnas toda la legislación, van ellos y votan por todas las nuevas leyes. Entonces esa primera distinción, ¿no? Entonces, si quieres, una vez hemos explicado eso, ¿quieres que hablemos un poco de, no sé, las llaves del poder o de...? Vale. Sí, me parece bien. ¿Quieres explicarlo tú? Yo no sé cómo. Dale tú. Le doy yo. A ver, no quiero que sea un monólogo, pero bueno. Nada, eso, que al final, un poco de lo que estamos hablando, que al final las llaves, todo es... el ser humano es el ser humano y siempre va a buscar una cosa y eso es el poder absoluto, ¿no? Eso es la búsqueda, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, es un poco como Luis XIV solía decir que el Estado soy yo. Eso pues eso. Un poco eso. Eso es. Y esto ya lo saben desde Roma, ¿no? Que con el César, que nunca quisieron tener un César y nunca quisieron tener... pues porque sabían que el poder en una persona era algo malo, y esto es algo que usamos durante años y años. Que igual incluso se nos ha olvidado. Entonces, las llaves del poder lo que quiere decir es... quién tiene la decisión o quién es el que puede dar el poder o otorgar el poder. Por ejemplo, en el caso de una dictadura igual puede ser las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, algún magnate del país con mucho dinero. Y en el caso de la democracia es el pueblo. Hacer un inciso muy importante, que el pueblo, una vez entonces, el dictador o el que quiere llegar al poder, siempre el humano, va a intentar darle lo que quiera a esas llaves del poder para conseguirlo él, ¿no? Entonces, siempre va a intentar agradar. Entonces, una democracia va a intentar agradar al pueblo, ¿vale? El pueblo tiene el poder. Eso no quiere decir que el pueblo vaya a tener la decisión correcta, ¿no? Al final, el pueblo igual, por ejemplo, igual pueden querer paguitas, pueden querer ayudas sociales, que igual no es lo mejor para el futuro de esa nación. Ni para ellos mismos. Ni para ellos mismos, pero a corto plazo sí que es lo que pueden comprarles y hacer clientelismo. Entonces, nada, tener en cuenta estas cosas un poco filosóficas, ¿no? Y uno así se puede empezar, una vez hemos dicho esto, yo creo que ya podemos empezar a plantearnos en qué es lo que vivimos. Y hacer un poco de una reflexión. Sí, pues yo sí que diría que, quitando algún par de casos concretos que pueda haber, sí que las democracias en las que vivimos no son como tal una democracia, sino que es, como tú bien has dicho, una democracia representativa
en la cual tú votas, bien sea a un partido político o a un individuo, en base a un programa político que pueda tener, pero luego una vez el presidente o el primer ministro o lo que sea el jefe de Estado, bueno, jefe de Estado, sí, primer ministro ha sido elegido, digamos que no se tiene en cuenta al pueblo para nada, sino que tú como ya has votado, la persona se siente con el poder de llevar a cabo las medidas que él considera oportunos en base a que tú has depositado tu confianza en él y que por ello lo que haga él es con lo que se supone que tú estás de acuerdo, cuando creo que eso está bastante lejos de la realidad. Claro, de hecho, si tú miras, por ejemplo, la posición... Vamos a poner el ejemplo, bueno, ya sé, la posición de España. Por ejemplo, o sea, tú en España, que es el caso que tenemos yo creo que todos más cercanos, si tú vas a votar cada 4 años, tú le depositas a un tío el voto, no, ni siquiera le depositas a un tío, le depositas a un partido, como has dicho tú, que te representa. Y después de esos 4 años tú vuelves a votar. Pero en esos 4 años tú no tienes ningún poder. Te han quitado el poder. Te han quitado... no sé si tú estás de acuerdo con esto. No hay forma de si ese tío lo está haciendo mal de echarle, de si ese tío está intentando agarrar el poder con más fuerza, igual como está pasando actualmente en España. Pues no tienes posibilidad de echarle. Entonces, por eso igual yo soy de la opinión, no sé si tú lo compartes conmigo, Íñigo, de que nosotros realmente en España vivimos una falsa democracia actualmente. A ver, no solo en España, sino que dirá que en la mayoría de países de Occidente, bueno, sí, de Occidente, no es una democracia pura, como si tú tienes la definición de democracia, está bastante lejos de entrar en esos parámetros. Pero sí que, en cuanto a lo que tú dices de los 4 años, sí que obviamente diría que una democracia pura es utópica, porque no podemos estar yendo a votar por cualquier cambio mínimo que se puedan hacer en las leyes, si no estaríamos votando todos los días, no trabajaría nadie. Pero sí que creo que en temas más importantes y más trascendentales sí que se deberían llevar a cabo referéndums, porque no se puede dar por hecho que porque hayas votado a una persona vas a estar de acuerdo al 100% en todo lo que vaya a hacer esa persona. Eso es. Pero bueno, tú, por ejemplo, podemos mirar la situación en Suiza, ¿no? Que yo diría que es un país que está bastante más desarrollado que España. Bueno, no sé si por desgracia o no, pero las cosas son como son. Y ahí cada uno tiene lo que se merece. Eso es, cada uno tiene lo que se merece, pero en Suiza, por ejemplo, sí que tienen lo que estamos hablando al principio, ¿no? Una democracia directa, ¿no? No una democracia representativa como tenemos nosotros en España. Y joder, solo tienen una participación de un 30% por ahí de media o un 40%. Entonces, un país que está mucho más educado que nosotros, mucho más puestos al día, no son capaces de tener una participación alta. Y en cambio, y nosotros esperamos que en España podamos tener una democracia pura. Porque yo creo que no estamos preparados. A ver, pero también en países como España, que hay unas elecciones cada 4 años, la participación es como del 50% por ahí. No. 50-55. No. Las últimas elecciones eran más de un 75%. Vale, pero esta ha habido participación muy alta, justo. De 5-80% suele ser la participación en España. Bueno, pero que igual eso es verdad, pero... O sea, está claro que cuanto más va a votar la gente, menos ganas van a tener de ir. Si tienes que votar cada 2 meses, pues igual no te hace tanta ilusión o no lo ves tan necesario. Por eso diría que habría que encontrar el punto medio de votar solo aquellas cosas que puedan tener un impacto en el futuro, sobre todo a medio o largo plazo del país, como por ejemplo pueda ser algo, no sé, algo de relaciones con algún país, este tipo de cosas. Que pero vamos a ver, o sea, si tú no eres capaz de ir a votar y no tienes la fuerza de voluntad de ir a votar cada vez que hay una legislación que pueda afectarte, cada vez que hay una nueva ley que se presenta y no puedes ir y no quieres ir a votar o no te apetece ir a votar porque no te da pereza o tienes otras cosas que hacer, entonces es que no valoramos nuestras libertades. Entonces es que no estamos preparados para una democracia. Porque en el momento en el que tú estás...
aceptando una partitocracia como la que tenemos en España, ¿vale? Que es esta forma de gobernar de forma representativa, ¿vale? Estás aceptando que alguien va a tomar las decisiones por ti por el mero hecho de que a ti no te apetece ir a votar cierta ley o cierto cambio constitucional que se va a hacer, por ejemplo. Sí, pero o sea, no todas las decisiones. Esto es igual que cuando tú quieres hacer cualquier gestión, tú otorgas un poder a otra persona para que no vote, pero firme en tu lugar. O sea, es como si dices que eso es renunciar a tus libertades. Pues sí, en cierto modo, cuando tú le das... Bueno, pero eso es igual un poco... No lo sé. A ver, es lo mismo. Lo único que en un ámbito mucho más pequeño, no en magnitud estatal. Bueno, si quieres hablamos también un poco más... Quería hablar un poco más también de lo de las llaves del poder y hablar un poco más de las llaves del poder en la democracia, ¿no? Un poco... y quería hablar un poco por qué esto puede ser peligroso, ¿no? Darle todo el poder al pueblo. Y igual incluso, o sea, cómo se puede, o sea, el peligro que puede tener la gente, ¿no? Y para un poco que la gente sea consciente. Por ejemplo, con tema de clientelismo, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo podemos evitar este tipo de...? A ver, yo desde mi posición no creo que te da la solución a cómo podemos arreglar esto, pero sí que es cierto que, como tú has dicho del clientelismo, en la mayoría de países sí que se toman medidas cortoplacistas, porque al fin y al cabo una legislación dura 4 años y su único objetivo es pues ganarse estar otros 4 años en el poder, o bueno, 4 en el caso de España, los que sean en otros países, pero que es más o menos igual. Y claro, si tú quieres implementar medidas que vayan a ayudar a una nación a largo plazo, lo más seguro es que en esos 4 años aún no tengas los resultados, que las medidas que has implementado no estén dando resultados porque estás pensando en el largo plazo, y entonces esto es algo que a los gobiernos no les interesa hacer, pues lo que quieren es asegurarse otro mandato, y por eso optan por medidas más cortoplacistas que mantengan al pueblo y a la sociedad contenta durante ese periodo de tiempo para que vuelvan a confiar en ellos y depositar su voto en su partido. Sí, en la siguiente legislatura. Entonces, igual incluso en ese momento es donde podrías decir que una dictadura está por encima, ¿no? Que mire igual a largo plazo. A ver, ¿no? Seré yo quien afirme o quien diga que hay que cambiar el modelo a algo dictatorial, pero sí que igual buscar, no sé si alargar los mandatos, porque claro, es que no sé en qué punto ya empieza a ser una dictadura. Si tú igual das mandatos de 10 años, pues también es peligroso, porque en 10 años el que mire por el largo plazo igual lo hace bien, pero es que el que no, te lo tienes que tragar 10 años. Entonces, no seré yo quien proponga soluciones porque, para empezar, no estoy suficientemente informado ni formado para eso. No, pero es tan fácil como mirar la historia, ¿no? Yo creo. O sea, por ejemplo, si tú ves el mandato de Mao Zedong, ¿vale? Que fue... Esto lo hemos estado hablando antes, pero que fue un auténtico desastre, ¿no? O sea, el tío... Las historias de las hambrunas... Sí, es lo... Sí, explícanos. Que tener un dictador como Mao, por ejemplo, que fue desastroso, en el cual, por ejemplo, una de las medidas de riqueza creo que era la producción de hierro, de acero, perdona, de acero. La producción de acero. El tío cogió y movió a toda la gente del campo, ¿vale? Movió a la gente del campo para producir acero. ¿Qué pasó? Que claro, después de un año no quedaban agricultores y hubieron unas hambrunas masivas en las que se hablan de entre 50 y 80 millones de muertos literalmente por hambre. Hay casos de canibalismo, hay casos, de hecho, Xi Jinping, que era un crío por aquel entonces, mataron a toda su familia. Bueno, eso fueron más bien por las purgas, pero vamos, el tío le mandaron para el campo, habían hambrunas, la gente lo estaba pasando fatal, y entonces ya una vez se terminó ese mandato, que no hubo ningún tipo de progreso con Mao, ya vinieron las nuevas generaciones, digamos, y constituyeron lo que es el milagro chino, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día. Y se ha visto que China ha progresado mucho cediendo las libertades del pueblo, eso sin duda,
pero ha progresado a un nivel en el que se ha convertido en la segunda potencia mundial, o incluso la primera, en algún indicativo que otro. Entonces, me parece que es negligente en cierto modo, el poder que tiene de acción y de reacción una dictadura en ciertos momentos. En ciertos momentos creo que se ha visto durante la historia que ha funcionado a base, es verdad, del bien individual, sin duda, y de la población, pero para que progrese como nación un país desde un punto de vista en el que han empezado de un punto muy precario. De hecho, uno de tus casos favoritos es el de Bukele, ¿no? Sí, bueno, pero eso lo podemos tratar más adelante. Lo que sí que creo es que, obviamente, y menos en este podcast, no daremos aquí consejos a nadie ni sacaremos la respuesta a qué modelo político es el mejor, más que nada porque para cada país y contexto de diferentes países van a haber modelos que van a ser más recomendables o menos, por temas ya sean sociales o culturales o por cómo desarrollado está el país. No creo que haya un único modelo político que hay que implementar en todos los países del mundo, sino que cada país tiene que adoptar lo que mejor le venga en base a cómo es su situación en términos de desarrollo, de sociedad y de cultura. Pues no, culturalmente hay países tan diferentes unos de otros que no todos los mismos sistemas van a tener la misma aceptación o van a tener el mismo éxito. Lo pongas donde lo pongas. Estoy de acuerdo. O sea, obviamente cada país es un mundo y cada situación es distinta, pero lo que intento un poco decir es que me parece un poco negligente incluso el descartar el hecho de, en ciertos casos, que ha habido dictaduras que considero que han Eso está claro. Que considero que han funcionado y que de hecho era la mejor opción porque quita mucha burocracia, quita tal. Es verdad que genera corrupción, tiene sus inconvenientes muy grandes, pero hay momentos de tanta crisis que la única solución es que un tío se ponga al mando y que dicte lo que hay que hacer, por desgracia. Porque claro, todo el mundo quiere que la libertad individual prevalezca ante todo, ¿no? A ver, igual que has dicho que hay dictaduras que han mejorado mucho un país, decir que hay muchas otras que lo han arruinado. O sea, que no se piensen aquí que estamos defendiendo la dictadura aquí a capa y espada. No, sin duda. Pero también es difícil clasificar el modelo político de un país en dictadura o democracia. Porque, por ejemplo, como has dicho tú con Bukele, o sea, al fin y al cabo ha ganado las elecciones y, según tengo entendido, de forma limpia. O sea, por mucho que... Con un 90% de... Sí. O sea, por mucho que se esté pasando la separación de poderes por donde le apetece, o sea, ha ganado unas elecciones democráticas. Entonces, no sé hasta qué punto se le puede calificar de un líder democrático o autoritario. Si quieres, podemos debatir un poco sobre el caso de El Salvador. A ver, yo personalmente con El Salvador me parece que el tío ha hecho un milagro. O sea, porque tú le ves lo que está rodeado, El Salvador, el país con más crimen de toda Latinoamérica, con más muertes, con las maras, ¿vale? Nadie puede montar un negocio en El Salvador, o nadie podía montar un negocio en El Salvador porque le pedían las cuentas a los pequeños negocios, no se podía haber ningún tipo de inversión extranjera. Entonces, al final lo que ha hecho Bukele es un milagro. Sí, hay gente que ha entrado en la cárcel injustamente, seguramente, porque los trials, ¿cómo se dice eso en español? Los juicios han brillado por su ausencia. Han brillado por su ausencia. Si tú estás tatuado, si tú estás... Oye, pero tío, es que pues no te tatúes, no, ¿sabes? No parezcas un delincuente y entonces no te pasarán ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que te... Me parece una barbaridad lo que vas a soltar, que es parecer un delincuente. Bueno, pues ellos van todos tatuados, o sea, con los símbolos de las maras. Oye, si tú vas tatuado con los símbolos de las maras, es que seguramente seas de una mara. Sí, pero es que también habrán metido en la cárcel a mucha gente que no tenga tatuajes ni tenga nada identificativo con una pandilla de estas. Yo lo que entiendo es que si tienes algo que te identifica con una banda en El Salvador, o sea, es decir, tatuajes, simbología, todo ese tipo de cosas te meten directamente en el pero tuyo. Que también meten a gente porque tu negocio ha pagado a una mara, pero básicamente pagan porque no tienen elección. No.
No digo a todos, pero hay gente que sí. Bueno, yo eso no sé ningún caso en específico que haya pasado, pero vamos, es verdad que lo que me refiero es un mal menor por un bien mayor. A ver, lo que está claro, y estoy de acuerdo, es que en el caso de El Salvador ha hecho mucho más bien que mal, pero eso no quita que, sinceramente, es una vergüenza que a ti te puedan meter en la cárcel sin un juicio y que encima luego no tengas ni la habilidad de poder salir de ahí. Si igual te meten en un juicio en 20 años, pero te has comido 20 años de tu vida en la cárcel, han dejado a tu familia tirada. Tú imagínate una familia en la que un hombre es el que trae los ingresos a casa y da de comer a la familia, y a ese tío lo han metido en la cárcel sin haber hecho nada. Pues ya no es solo que le han fastidiado la vida al que han metido injustamente en la cárcel, sino que encima han dejado una familia sin ningún recurso y sin ningún ingreso. Pero a ver, es que lo que estamos hablando de Bukele es que él que empezó su mandato en 2019, ¿no? O algo así, en 2019-2018. El tío ha transformado el país en 4 o 5 años, o sea, pero completamente, de pasar a tener un crimen exagerado, que lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica, cómo está incrementando el crimen organizado, y el tío, al contrario, lo ha bajado a casi cero en 4 o 5 años. Ha sido un absoluto milagro. Y si han metido a alguien en la cárcel, por desgracia, y me da mucha pena que hayan metido a alguien en la cárcel como individuo, pero es un mal... O sea, es como la típica pregunta que te hacen. ¿Salvas a alguien de la vía del tren o salvas al tren entero? ¿Qué haces? Salvas al tren entero, ¿no? Sí. Por desgracia, tienes que dejar morir al otro. Entonces, por desgracia, eso es la medida. Son decisiones difíciles que han tenido que tomar, pero al final han sido la solución correcta. Y si Bukele no hubiese tomado esas decisiones, ahora mismo El Salvador no estaría donde está y sería un país en ruina. Está claro que justo El Salvador es un caso muy, muy grave, la violencia que había. O sea, sí que no podías ni salir a la calle. Y este tipo de casos sí que considero que hacen falta medidas más radicales para poder salir de ellos. Entonces quizás sí que no voy a decir que esté a favor de la dictadura en este tipo de países, pero sí que creo que en países menos desarrollados, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, que hay mucho crimen organizado y muchas pandillas y que tienen mucho, mucho poder, como por ejemplo las FARC también en Colombia, aunque ahora parece que están un poco debilitadas. Joder, o por ejemplo en Ecuador. En Ecuador hay unos problemas de violencia alucinantes. O sea, ha subido la criminalidad en los últimos 4 o 5 años también, pero no sé si se ha triplicado. Sí, o una cosa así. En esos casos sí que creo que no puedes no hacer nada y seguir con las cosas como están, porque además que por mucho que sean democracias, al final los líderes son cómplices de las bandas porque vienen atemorizados. Entonces en ese tipo de situaciones sí que creo que hace falta un cambio radical, porque si tú cambias una persona por otra, al final vas a tener lo mismo. Lo que tienes que hacer es cambiar radicalmente la forma de liderar el país para solucionar problemas tan graves como que es que no puedas ni salir a la calle tranquilo. ¿De qué te vale tener una democracia que te otorga libertad si luego no te ves ni con la suficiente libertad para salir a la calle y volver con vida a tu casa? Claro, eso es lo que te estoy intentando decir. O sea, por ejemplo, también te digo, hay casos, por ejemplo, el de Venezuela, que es una dictadura y que hay una criminalidad que te cagas ahí, no puedes ir tranquilo por la calle, ¿sabes? O sea, que no siempre es la respuesta, pero, por ejemplo, yo que estoy en países que son dictaduras de todo tipo, he estado en Vietnam, he estado en Uzbekistán, que ahora no es una dictadura, pero es una ex parte de la Unión Soviética. Y hay una cosa que siempre me llama la atención, y es que todos estos países son súper seguros, tío. Súper seguros. ¿Por qué? Porque tienen que tener controlados a la población. O sea, al final no quieren que haya un golpe de Estado, no quieren que les quiten el poder. Entonces tienen muchísima policía y al final para el tío medio que está montando su pequeña panadería o está paseando por la calle, pues es mucho más seguro en muchos casos, ¿sabes? Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Incluso en Europa podemos ver que está habiendo un incremento en la criminalidad en Barcelona, por ejemplo. Y nadie hace nada por ello, ¿no? Nadie hace nada para parar este crimen que está empezando a incrementar, que está empezando a verse como algo más común.
Y esto en una dictadura hemos visto muchas veces que no pasa. China es súper seguro, por lo que te he entendido, para la persona es un sitio donde apenas... También es verdad, también te digo que los datos que da China, a ver quién se fía de los datos que da China. Pero bueno. Es un poco como los del CIS. Es un poco como los del CIS, sí, que eso ahí pone... ¿Cómo se llama el del CIS? Tezanos. Tezanos pone lo que quiere. Pero bueno, eso también es verdad, tampoco te puedes fiar mucho, pero bueno, por lo que tengo entendido de la gente que conozco, son sitios súper seguros. Entonces, igual para la persona media realmente la realidad es que la diferencia entre... Esto es un poco a lo que quería llegar, esta conclusión, y es que la diferencia entre una dictadura y una democracia actual como tenemos en Occidente, realmente la persona media no lo nota mucho. No sé si me explico. La persona normal de calle, al final, realmente en España, ¿tú qué derechos crees que tienes por encima de... O sea, bueno, pues... En cierto modo sí, puedes ir a votar cada 4 años y a ver qué pasa, pero al final los tíos en el poder hacen lo que quieren, ¿o no? Sí, sí. Se cargan el poder constitucional, o sea, el poder judicial, ponen a los jueces que quieren, la extensión de poderes pues la pasa un poco por el forro. Entonces, al final la persona media entre una dictadura y el tío que está intentando, el trabajador, digamos, la persona normal, la realidad es que no va a notar mucha diferencia porque igual incluso no vivimos una democracia real. Bueno, a ver. Entiendo lo que quieres decir hasta cierto punto, pero por lo menos hoy en día tú tienes el derecho a manifestarte libremente contra quien tú quieras. Si hubiera una dictadura y tú públicamente te manifiestas en contra de ello, no creo que vaya a quedar impune. No, pero el ejemplo, por ejemplo, en España se ha visto que, bueno, que por ejemplo las protestas enfrente de Ferraz. En Ferraz, cómo han sido paradas a base de violencia policial, ¿no? Sí. O sea que habría que preguntárselo, ¿no? Esa es un poco la reflexión que habría que hacerse si realmente... Pero al final es lo que tú dices. Se supone que es democracia, pero al final el que manda es el que da las órdenes. O sea, si hay violencia policial es porque alguien de arriba ha dicho Hombre, claro, cómo hay que calmar o directamente finalizar las protestas. pero, y sobre todo que finalice las protestas que a él le conviene. Es decir, hay una protesta contra el fascismo, por ejemplo, que se puede decir, una protesta contra el fascismo, esa no la para, porque estamos hablando del caso de España, ¿vale? En el cual tenemos un gobierno socialista. Ahora mismo, como puede estar hablando de Hungría o puede estar hablando de Polonia, que tienen un gobierno de derechas, pero yo hablo de España porque es lo que conozco más, ¿vale? Entonces tampoco quiero parecer que estoy... Y también que esto ya así toda la vida. O sea, no es ahora por ese gobierno socialista. Sí, Cuando está el gobierno popular era exactamente lo mismo. Yo creo que ahora se ha agravado bastante más, de todas formas. Creo que cada vez la sociedad está más polarizada también. O sea, no estoy diciendo que sea porque, reitero, que porque sea un gobierno socialista, pero lo que se está viendo es que la sociedad está cada vez más polarizada, especialmente estos últimos años, y que nos han quitado muchas libertades desde lo del COVID, en España por lo menos. Creo que en el resto de Europa también. Y que sobre todo tú vas a protestar y si al gobierno no le conviene de lo que estás protestando, te cierran y te callan la boca. Y aquí es donde volvemos a las llaves del poder. También tema de prensa. El tema de prensa. Mira, la libertad de prensa brilla por podría su ser ausencia. inexistente ahora mismo, sí. Sí, especialmente en la televisión pública. Esto es otra de las llaves del poder. Pero ya no en la pública, en la privada también, ¿eh? En la privada sí hay ciertos medios que están comprados, pues te diría por ambos partidos. Todos, sí, o sea, claro. Están todos comprados. Pero aquí no estamos diciendo que ni un partido sea mejor que otro. Sí. Estamos hablando de... Y ya no solo ni de España. Nos centramos en España porque es de lo que más informados estamos y podemos dar una opinión, pero que supongo que en la mayoría de países se le estará el tema parecido. Sí, y es que es otra... Si pensamos en las llaves del poder, otra de las llaves del poder más grandes en una democracia es la prensa. Bueno, y en una dictadura, esto ya lo sabía Stalin, ya lo sabía... Esto es algo que se sabe desde siempre. La prensa es una de las llaves del poder, es la forma que tienes de comunicarte con la gente. Y si tú tienes a la prensa comprada, eso es muy peligroso porque la gente no se puede informar. Y menos mal que ahora tenemos internet, tenemos este tipo de podcasts en el que intentamos informar a la gente de la forma más transparente posible. Y objetiva. Pero hay que tener mucho cuidado con los medios que escuchamos, con los medios que vemos y siempre no creértelo del todo e informarte tú por tu cuenta, porque
siempre hay influencias y manos negras, ¿no? Sí, Que y pueden estar detrás. por soltar algún chascarrillo, que por ahora está siendo un podcast bastante serio, ya se canta en todos los campos de España, salta a la vista, la prensa es madridista. Sí, bueno. Ya Pues eso también se puede extrapolar a tema político. Sí, por supuesto. Al final hay que tener, no sé, hay que tener mucho cuidado. Estas son las llaves del poder y eso es lo que hay que hacer un poco, esa reflexión en qué es el ser humano, ¿no? Desde una forma muy filosófica, y el ser humano siempre, y esto lo saben desde la antigua Roma, va a buscar el poder absoluto y el absolutismo, porque eso es como funciona. Y entonces es muy importante que nosotros como individuos paremos esto. Es decir, la separación de poderes, no permitir que un gobierno... Sí, porque es que el salto, parece una tontería, pero el salto de una democracia representativa a una dictadura es muy pequeño. Y en España, sin decirlo, lo estamos viendo. A ver, y al final, es lo que hemos dicho antes de las medidas cortoplacistas. Yo creo que el problema es muy grande porque la sociedad prefiere estar bien hoy que vivir mejor dentro de 10 años. O sea, se ve que en medidas, por ejemplo... El abono joven. El bono cultural. Un joven dice, qué guay, me han dado 400 euros, creo que es este año. Puedo ir al cine todos los viernes del año y aún me sobran 100 euros para comprarme un videojuego. 3 CDs. Y a mí no me entra en la cabeza que alguien pueda usar eso como factor determinante para decir, qué bien lo están haciendo, vuelvo a depositar mi confianza en ellos. Digo yo que será mejor que se implementen medidas para, por ejemplo, crear empleo, sobre todo para los jóvenes, y que de aquí a 4 años, en vez de tener que depender de un bono cultural de 400 euros, puedas tener un sueldo de 5.000 euros más. Que digo yo que te va a ayudar más que ir al cine o comprarte un CD o 4 libros. Y muchas más cosas que se han hecho. O sea, Claro. El Interrail El financiado. verano joven se llama. El Interrail financiado, los trenes financiados ahora para los jóvenes por nada, por 2 duros. Que está muy bien irse de vacaciones. Pero creo que tenemos problemas mayores en España. Y digo yo que estará mejor también subvencionar cosas que aporten más valor a la sociedad. Ya ves tú de qué sirve que un tío de 23 años se vaya al cine. O bueno, ya no cine. Imagínate que lo usa para fines educativos. ¿De qué ayuda que un joven se lea 20 libros? Digo yo que será mejor, por ejemplo, becar en una plaza universitaria a alguien que no tenga recursos y que se vaya a estudiar 4 años a una universidad top, porque digo yo que eso va a generar más valor que estas medidas que sinceramente no creo que aporten mucho. A ver, el problema yo más que nada lo veo... Yo eso, a ver, si el tío que coge y se compra 20 libros y se los lee y son libros educativos, sinceramente no me parece un mal gasto. El problema veo es que estás depositando toda la confianza en que el individuo vaya a comprarse los libros cuando realmente se va a ir al cine o se va a ir a comprar pues un videojuego para la Play, porque es que puedes gastártelo en Amazon, creo, ¿no? Yo lo haría, ¿eh? ¿Tú te comprarías los libros? Yo me compraría el videojuego. El videojuego para la Play, por eso mismo. O sea, al final... O sea, que soy cómplice, se podría decir. Se podría decir, sí. Por cierto, matizar que yo nunca reclamé mi bono cultural aunque me correspondía. ¿Así te correspondía? Claro, a todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. No. Tenías que estar así. A mí también me correspondía. Sí, a todo el mundo. Pues menuda oportunidad perdida, pero bueno. Ahora, si sois nacidos en el 2006 y queréis 400 pavitos, podéis ahí... No sé ni cuál es la web, pero si buscáis bono cultural seguro que os sale. Seguro que os sale algo... Ahora que va a salir Torrente 6, igual puede ser sí. una buena oportunidad bueno, para... Aquí Torrente es un héroe en este podcast. Las películas de Torrente, para el que no las Pues creo vea. que se llama Torrente Presidente, la 6. No jodas, O sea, ¿sí? tal vez se convierte en nuevo presidente. ¿Tú le votarías a Torrente? Habría que ver cuáles son las alternativas. Tiene aires a dictador, un poco. Sí. La verdad es que yo a Torrente no le daría mi confianza ni de coña. Pero bueno, sí, un poco por donde estábamos hablando, este clientelismo, ¿no? que intentan crear los partidos para tener a un cliente, pues sobornarles al final con 2 duros, que esa es la realidad, compran votos con 2 duros. Y eso es una forma de abrazar el poder y de intentar agarrarse y comprar al votante, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado. Yo supongo que alguien que paga impuestos, o sea, al final mucha gente igual piensa, yo soy pobre o
cobro 1.000 euros o cobro 1.300 euros, pero realmente tú estás pagando una cantidad de impuestos que igual no ves, o sea, los impuestos a la renta que nunca los llegas a ver, igual un sueldo de 1.300 euros paga 500 o 600 euros de impuestos. Imagínate que ese tío, en vez de gastarse en el bono cultural, se lo diesen. Igual ya se lo plantearían 2 veces, si le diesen esa opción de financiar esas cosas. Y también está la definición esta de rico, no sé si lo viste, creo que fue el año pasado, en España definían a alguien rico como alguien que gana, no sé si eran más de 27.000 o 30.000 euros al año. O sea, sinceramente, si tú estás llamando a alguien rico con un sueldo que es un 25% menos que el sueldo medio de Reino Unido, por ejemplo, me parece que estás creando un problema, y es que la gente se va a conformar con un sueldo de 1.000 euros al mes, porque dicen, si alguien rico está ganando 27, yo que estoy ganando 13, pues tampoco estoy tan mal. Entonces eso también creo que este tipo de cosas, porque aunque sean detalles menores, al final todo ayuda a tener controlada a la sociedad y que sean más conformistas con todo lo que haces. Me gustaría también hablar un poco, igual estas corrientes, ¿no?, que hablan sobre, vamos a pasar un poco de tema, de esta nueva agenda, ¿no?, igual la agenda 2030, 2050, que están hablando un poco de Soros y de compañía. No sé si estás muy informado sobre el tema. No, desafortunadamente si quieres te explico no. un poco de lo que, o sea, de lo que habla Soros y de un poco del ideal que tiene él. Tiene un libro escrito. Básicamente Soros es un húngaro. Me parece un tarao, por cierto, Soros. Bueno, vamos a decir quién es para el oyente que no sepas, pero Soros es un banquero de inversión. Tiene su propio fondos, ¿no?, sus propios fondos. Y este tío se dedicaba hundió la libra en los años, yo creo, 90, justo cuando fue el cambio del Deutschmark, porque antes del marco germano. Del marco alemán, sí, con la caída del muro de Berlín. Este tío se dedicó a hundir la libra, que tiene ahora mismo prohibida la entrada al Reino Unido y a otros países como Hungría. Y este tío ahora mismo se dedica a financiar ciertos movimientos, pues como la Agenda 2030, la Agenda 2050, movimientos en los que él busca que la gente deje de trabajar, deje de tener un propósito en la vida, y su mundo ideal es un mundo en el que las corporativas, las empresas corporativas son las jefas, las que mandan, las que acumulan todo el poder y todas las llaves del poder, las grandes corporaciones, y el individuo al final, la mayoría de la gente recibe una paguita pues de 700, 800 euros, televisión gratis y marihuana gratis. Esto lo tiene él puesto en su libro, es uno de sus ideales. Y tener a la gente como zombies, porque dice que no hay suficiente trabajo para todo el mundo, y luego tener una pequeña parte de la población ultra adinerada, ¿vale? Y tener al resto del mundo subyugado, ¿no?, de cierto modo. No sé si estás tú al tanto. A mí no sabía esto. O sea, sabía más o menos de las ideas de Soros, pero no sabía tanto detalle, y personalmente me parece una vergüenza. Pero a la vez creo, y es algo que me produce bastante lástima, que creo que tú esto lo propones ya no te digo solo en España, tú esto lo propones en una serie de países y no son pocos los que votan a favor de esto, ¿eh? Pues la realidad es que Tu pago de 700 euros al mes, fútbol gratis y tal, y vamos, en España saca mínimo un 80%. Eso es, y eso es un peligro, porque es donde nos estamos dirigiendo. Y Soros está financiando muchas campañas, no voy a mencionar cuáles específicamente, pero bueno, como la de Cataluña, por ejemplo, de independencia, pero para desestabilizar países y pasar él su propia agencia. Y entonces sí que existe una mano negra detrás. Soros, por cierto, financia a todos los partidos, al PP y al PSOE, los dos. Es el primero con el que se entrevistó Pablo Casado después de que le pusiese, bueno, después de ganar las elecciones del partido, fue con Soros, para que te hagas la idea. Y Pedro Sánchez también ha hablado con él y ha estado con él en ciertas charlas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el mundo se está dirigiendo hacia esto. Cada vez tenemos más pagas, cada vez quieren tener a la gente metidas en sus agujeros como zombies, que no piensen, y ya pensamos nosotros por vos. Entonces, y quitarnos esas libertades.
Entonces, puede parecer un poco apocalíptico, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero creo que es algo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Y despertar, ¿no? Un poco. Pero esto ya así también cientos de años, como en el despotismo ilustrado. La famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí. Pues yo hago todo pensando en los intereses del pueblo, pero no cuento en el pueblo para absolutamente nada, de tomar ninguna decisión ni nada. Eso es. Y esto yo creo que va a ser las siguientes... ¿Hacia dónde se mueven las nuevas dictaduras, digamos, en Occidente? Yo creo que es en esta dirección. No igual una dictadura a lo Corea del Norte. A lo Corea del Norte o a lo Stalin o a lo Hitler, ¿sabes? No una así, sino más bien una dictadura en la que nos tienen subyugados no con tanta violencia ni tanta fuerza, sino más bien con el conformismo, ¿no? O sea, Sí. entonces yo creo que el modelo de dictadura ha cambiado. Yo creo que el modelo de dictadura no es el mismo que antes, especialmente en Occidente, donde ya estamos bastante desarrollados y en el que la sociedad en cierto modo está cansada de trabajar, ya está cansada de... ¿no? Estamos muy acomodados y entonces nos prestamos a estas soluciones, digamos, que te dan un dinerito, tú te conformas, vives feliz, digamos, aunque yo creo que eso para mí no es felicidad. Con tu fútbol... Es comodidad, más bien. Es comodidad. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ya hemos más o menos hablado de todo lo que teníamos pensado, ¿no? Sí. Igual, no sé si quieres decir algo para finalizar o si se nos ha pasado algo, pero si no, yo creo que podemos ir terminando, sí. cerrando. Pues nada, decirlo de siempre, gracias por el apoyo y otra vez perdón por... Bueno, y que comenten ellos, a ver que nos comenten en los estos, a ver qué opinan ellos sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y un poco su visión geopolítica, un poco su visión un poco más filosófica también. Y también que comenten qué opinan, si les gusta que estemos tú y yo solos. Así. Y en caso de que les guste, que comenten temas que quieran que tratemos, porque sobre todo ahora en la época estival de vacaciones sí que se nos va a hacer un poco más complicado traer invitados al podcast por razones obvias de que la gente quiere estar de vacaciones, no quiere venir a este podcast de pacotilla. Entonces, decidnos qué os parece y otra vez más pedir perdón por el retraso. Y que los temas que quieran tratar, que a la gente le parezca interesante, nosotros nos los estudiamos antes. Y yo creo que ha estado bastante informada la charla, ¿no? Ha sido un poco educativa igual. Sí. A ver, no sé, creo que hemos tratado de manera objetiva, al menos yo no me he metido mucho en opiniones, pues exponer más que nada y reflexionar, pero sin proponer soluciones porque no tenemos ni idea. Estoy de acuerdo, sí. La verdad es que nos queda un poco grande, pero bueno, oye, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo estoy contento. Que nos pero digan bueno, ellos. Nada, chavales, suscribiros, acordaos siempre de la campanita y todo el rollo. Y Que cuando lleguemos a 100 subs en YouTube, sorteo. Ah, sí, y para los de... ¿Quieres dar alguna mención a la Eurocopa o no? Bueno, desde aquí volcarnos con España. Con la roja, Con la o como roja. se llama en el argot tuitero, la floja. Qué bonito va a ser ganar una Eurocopa ganando a Francia en semifinales e Inglaterra en la final, ¿eh? Eso es, en este momento estamos a domingo, aún no hemos disputado la... Honrando a Blas de Lezo, ¿eh? En la final contra Inglaterra. Madre mía. Pero bueno. Y luego que hemos estado también haciendo una porra y al ganador Sí. le daremos algún premio. Sí, Entonces, sí. oyes, en el futuro, cuando hagamos otro tipo de este tipo de porras... Que o también tipo de fue competiciones, democrática y participa todo aquel que quiere participar. sí. Así que si alguien no está participando y cuando vea esto se está tirando los pelos, os dimos la oportunidad y No quisisteis. no quisisteis ejercer vuestro derecho. Pero podréis hacerlo para la próxima, todo el mundo se equivoca. Así que nada, un abrazo, chavales. Hasta la próxima. Y, Saludos. Y nos diréis si os gusta o no. Venga, un Chao, abrazo. chao. Adiós, adiós.